El proyecto para el sector gobierno y la empresa privada. Aleja el micrófono, ¿verdad? No se oye, no se tiene. Salud. Sí, buenas tardes. Primero quería comenzar a hablar un poquito del título de la presentación, que cambió un poco con respecto al programa que les entregaron. Básicamente la misma presentación, un cambio de última hora, porque se llamaba La fábrica de software ágil y quizás no daba la idea exacta de lo que se quería transmitir. Le hicimos ese pequeño cambio, pero no llegó al cronograma, pero es la misma ponencia, ¿ok? Bueno, como dijeron, yo soy ingeniero en computación de la Universidad de Oriente. Tengo mucho tiempo desarrollando software, tanto en empresas como por mi cuenta. Desde el tiempo de la universidad ya estaba desarrollando y siempre me ha gustado el tema de las buenas prácticas y implementar herramientas y esto, ¿ok? Entonces, la presentación pues consta, voy a hablar un poquito qué me trajo aquí. El día de hoy voy a compartir con ustedes esto. Voy a hablar de la infraestructura que vamos a construir, lo que sería la fábrica de software, cómo construirla, cómo utilizarla y algunas conclusiones. Realmente es mucho material, es bastante denso, voy a ir un poco rápido. Tomen nota de las preguntas que tengan, al final con mucho gusto las atendemos y si no, pues siempre van a poder contactarme porque hay muchos temas y podríamos entendernos aquí con cada herramienta, pues merece su propia presentación, ¿ok? Entonces quería comenzar con este dicho popular que dice: en casa de herrero, cuchillo de palo. Yo cuando comencé a trabajar en la industria me conseguí con esta realidad. Nosotros como desarrolladores de software buscamos automatizar, mejorar, optimizar todos los procesos de nuestros clientes. Queremos que ellos tengan todo rápido, a la mano, queremos que tengan gráficas que le den ventajas competitivas, pero cuando comenzamos a ver nuestro proceso de desarrollo, entonces nos conseguimos con un cuchillo de palo. Resulta que no estamos aprovechando todo el conocimiento que tenemos en automatizar procesos, en dar mejoras, en optimizar para nuestros propios procesos internos. Entonces, cuando yo comencé a trabajar, me acuerdo que el primer proyecto que participé en una compañía, yo vengo desde Puerto La Cruz y viajé a Caracas para comenzar a trabajar y pensé que cuando comenzara a trabajar allá iban a estar los grandes allá que me iban a enseñar todo. Lo cierto fue que el primer proyecto ni siquiera control de versiones usaban en la compañía. Entonces me quedé así como impactado, que no puede ser. Entonces cada quien desarrolla un módulo y luego integramos. Entonces yo decía, esto no puede ser. Y a partir de ahí comenzó ese proceso, ¿no? De ir poco a poco buscando formas de mejorar los procedimientos del equipo para el desarrollo e irlos impulsando a que se hicieran esos cambios en la compañía, ¿no? Entonces, para el desarrollo ágil, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Mucha gente piensa en desarrollo ágil, piensa en Scrum y el desarrollo ágil va más allá de Scrum, ¿okay? De hecho, uno de los libros que recomendaron, que se llama Scrum y XP desde las trincheras, pues combina no solamente Scrum como metodología para poder gestionar el proyecto, sino que también hay una serie de prácticas, que es lo que entra XP, para los desarrolladores y que nosotros tenemos que buscar la manera de propiciar dentro de nuestro ambiente de desarrollo, ¿okay? Entonces yo comencé a estudiar estas prácticas y me di cuenta que, bueno, ¿qué buscaba yo? Bueno, optimizar los procesos, como por ejemplo el Scrum, llevar un control de historias de usuario, tiene para poder planificar, tener una herramienta de planificación automatizada, poder medir el avance del equipo. Scrum te incluye gráficas, te incluye todo esto, pero ¿quién hace la gráfica? Entonces ahí es donde estaba la pregunta. Pues, yo comencé a indagar y como me gusta mucho el software libre y tengo contacto con esa comunidad, comencé a buscar soluciones. Entonces cuando comienzas a buscar soluciones en internet, te vas a Google, vas a conseguir miles de millones de resultados.
Entonces, quiero decirles que la infraestructura que les voy a presentar ha sido lo que yo he implementado, es mi experiencia, es lo que yo quisiera transmitirles el día de hoy. Existen muchas opciones, muchas maneras de combinarlas y de integrarlas. Estas son las herramientas que yo conseguí que en el momento me dieron la respuesta al problema que se me estaba planteando. Además de esto, pues tomé algunas características como que la comunidad estuviera activa, o sea, el desarrollo, muchos proyectos open source, de repente uno lo ve, se ve fantástico, y cuando ves la fecha del último cómic, fue hace como 4 años, entonces ya tú sabes que el proyecto está bueno, ¿sí? Entonces yo me tomé el tiempo de buscar proyectos que estuvieran relativamente vivos para poder tomarlos como base para esta infraestructura que presento. Además de esto, pues queremos propiciar las técnicas de XP, queremos que haya una buena comunicación en el equipo, queremos tener controles de las versiones del código, queremos implementar la integración continua. O sea, todas estas son prácticas que podemos ir implementando en nuestro equipo paulatinamente, ¿no? Iterativamente. Pruebas unitarias del código, etc. Entonces, así más o menos se ve la infraestructura. Están las estaciones de trabajo. Tenemos un servidor encargado de dirigir el proceso Scrum, que es donde van a estar las historias de usuario, con todo lo que es requerimiento, todas las gráficas que se necesitan, etc. El servidor de información, básicamente, lo que quise ponerlo allí porque en todos los proyectos es importante que haya un repositorio de información. Entonces, si se integra una persona nueva al equipo, lo más fácil es decirle, bueno, mira, en nuestro servidor de información puedes conseguir todo lo que llevamos levantado hasta ahorita. Puedes conseguir además información de los miembros del equipo, etcétera, etcétera. Ya vamos a detallar un poco eso. El servidor de controlador de versiones, que es esencial en todo desarrollo. El servidor de integración continua, que para mí fue algo nuevo cuando comencé con todas estas técnicas ágiles. Y bueno, los famosos servidores de desarrollo y de calidad, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar a ponerle nombre a cada uno de estos servidores con las aplicaciones que estoy utilizando. Primero, el servidor de Scrum. Este lo implementé con el software que se llama Ice Scrum. Ice Scrum es una herramienta open source que es desarrollada por unos franceses y lleva bastante tiempo ya desde que se desarrolló, y hace poco están realizando nuevas versiones. La han optimizado, la han modernizado, es sencilla de instalar y te permite llevar el backlog de productos, todas las historias, de una manera automatizada, y además poder realizar la planificación de las entregas y las iteraciones. Tiene un tablero de actividad del proyecto que es una fuente de información bastante importante para saber cómo va el proyecto, y todo tipo de gráficas necesarias para que la gerencia o la dirección de la compañía se sienta tranquila, ¿ok? Además de que podamos medir el avance y podamos ver los resultados que estamos obteniendo en la implementación de Scrum. Con respecto al servidor de información, me pareció que lo más sencillo de implementar era un wiki. Y existen muchos wikis, yo tomé en consideración DocuWiki simplemente porque era muy sencillo, basado en PHP, no necesitaba mucha servidores o instalaciones para ponerlo a andar, y es un wiki basado en documentos, no en base de datos. Entonces me gustó porque además podría más adelante de querer automatizar la generación de algunas páginas que mostraran estadísticas o resultados. Entonces, sencillo de utilizar, tematizable, rápido, una sintaxis sencilla también y fácil de aprender, y es extensible vía plugins. Subversion, bueno, en el tema de lo que es los controladores de versiones, me he dado cuenta que aquí en Venezuela se utiliza mucho Subversion. En la presentación originalmente había incluido un poquito de Git, pero como es un poco larga, pues decidí nada más dejar Subversion. Subversion es un control de versiones centralizado, ampliamente utilizado, tiene muy buena documentación, tiene un cliente para Windows excelente, que es Toys, y pues cubre todas las necesidades que podríamos tener en cuanto a llevar el control del código, ¿no?
Tiene soporte para ramas y etiquetas, voy a estar hablando un poquito de eso más adelante. Soporte de archivos binarios. Y además se puede servir a través de Apache. O sea, podríamos dar acceso externo a través de HTTP al control de versión. Jenkins, en el tema de la integración continua, también hay varios jugadores ahí en esa área del open source. Pues yo me fui por Jenkins porque me gustó mucho la comunidad. En ese momento se llamaba Hudson, cuando nosotros comenzamos, y cuando Oracle compró Sun, pues comenzó a caer encima de varios proyectos open source, entre ellos Hudson, y ellos se separaron, hicieron un fork, hicieron Jenkins. Y bueno, yo me fui por supuesto por el lado más abierto, más open source, y la verdad es un excelente sistema de integración continua, extensible, sencillo de instalar, bastante bien documentado y bueno, etc. Y bueno, los típicos actores del tema de los servidores de desarrollo y calidad, ¿no? Para correr nuestras aplicaciones. Yo generalmente desarrollo aplicaciones web. Siempre llevo muchísimo tiempo desarrollando aplicaciones web. Llevo mucho tiempo que no desarrollo aplicaciones clientes, pero por eso estos son, como quien dice, los actores predilectos del tema web. Apache prácticamente cubre PHP, cubre Ruby, cubre Python, cubre una cantidad de lenguajes que podemos desarrollar, y Tomcat pues es el servidor por excelencia, si se quiere, para el tema de Java, ¿no? Por lo menos para el ámbito de desarrollo. O sea, Tomcat es un servidor muy sencillo para usar en producción, pero para desarrollo cumple con lo que tiene que cumplir. Y las bases de datos MySQL y Postgres son las que más he utilizado. Y ya para los temas de calidad, sí comienzo, pues hay otros servidores que son un poquito más robustos. Ya cuando nos estamos acercando al ambiente de producción es importante comenzar a utilizar, pues, sobre todo cuando se desarrolla en Java, comenzar a utilizar unos servidores un poco más empresariales, como son Glassfish, JBoss, etc. Entonces queda así la infraestructura. Ahí están los proyectos que fui decidiendo a medida que iba indagando, iba viendo todas las posibilidades, y bueno, quise colar adicional el NetBeans en las estaciones de trabajo. NetBeans me parece que es el entorno de desarrollo más poderoso que hay en el mundo open source. Estoy tomando en consideración puras herramientas open source, ¿verdad? Por un tema quizá de costo, ¿no? No estoy diciendo que las herramientas cerradas, pues, o propietarias no vayan a dar también toda la posibilidad, o que sean muy buenas o que sean muy malas. Simplemente para mí siempre fue un tema de costo, y porque iba a implementarlo yo, entonces pues no tenía para pagar licencias, y cuando tú tienes que vender estos cambios a un gerente, a un director, y le tienes que decir, mira, necesitamos licencias entonces ya comienza a arrugar la cara. Si tiene que pagar, no le gusta. Entonces, pues traté de buscar una combinación de aplicaciones que fueran libres, cero libres, como quien dice, para implementar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo instalamos todo esto? Entonces, hay en las empresas, en los equipos de desarrollo, hace falta una figura que sea la persona que implementa esta infraestructura. Lo pueden llamar especialista en cambio y configuración, lo pueden llamar como quieran llamarlo, pero es importante esa figura. Generalmente tenemos puros desarrolladores, y si los desarrolladores no se meten con este tipo de herramientas, entonces más nadie se lo instala. Los equipos de soporte en las compañías tampoco se meten con esto porque están acostumbrados al soporte que va al escritorio, a que esté funcionando tu estación de trabajo, etc. Entonces es importante invertir un tiempo y conseguir una persona que pueda dedicarse a instalar la infraestructura y a optimizarla. Entonces, parte de los proyectos que he podido participar en el open source, uno de ellos se llama Tonky Linux, y es un conjunto de aplicaciones ya preinstaladas y preconfiguradas de una manera automatizada, que te pone muy fácil
poder instalar cada una de estas herramientas que estoy hablando. Entonces, si se quiere, Turnkey Linux busca bajar esa barrera del conocimiento para si estás comenzando y no tienes mucha experiencia instalando, pues me parece la solución ideal para llegar rápido a tener algo funcional. Son servidores basados en Ubuntu 10.04, que es la versión de soporte de larga duración, y se pueden instalar en servidores físicos, en máquinas virtuales o en el cloud, como prefieran. Entonces, Turnkey Linux tenía ya algunas de las soluciones listas, como por ejemplo el servidor de control de versiones. Ellos tienen una imagen que llaman Source Control y ya trae Subversion, Git, Bazaar y Mercurial. O sea, tienes para elegir, ya viene instalado, ya te viene configurado, listo para usar. Tenía la imagen de DocWiki, también me la bajé, la instalé, ya estaba listo. Pero no tenía herramientas para dar soporte al tema de Scrum ni de Jenkins. Entonces ahí eso fue parte del aporte que he podido hacer a esa comunidad, desarrollando la herramienta del Turnkey de Ice Scrum, porque Ice Scrum tú puedes instalar todas estas herramientas se pueden instalar en Windows y en Linux, ¿okay? Yo siempre prefiero Linux, y hacía falta, estaba ese vacío allí. Entonces, si bien es sencilla de instalar, pues mucho más automatizada utilizando un Turnkey de esto. Igual fue con Jenkins, pues aprendí cómo era el tema de la instalación, y pues ya está disponible una imagen en línea que pueden descargar y les quita, si se quiere, un poco esa barrera para comenzar. Para el tema de los servidores de desarrollo y calidad, pues también vienen súper bien los Turnkey, porque ya ellos tienen un entorno listo, LAMP o LAB. Tienen también el Turnkey de Tomcat, de Postgres, de MySQL. O sea, si necesitan hacer deploy, pueden hacer 2 horas, un deploy rápido de un servidor para una aplicación de PHP, y pueden hacer deploy de una aplicación, de un servidor de base de datos MySQL, y es muy rápido y es muy sencillo. La verdad ahorra muchísimo tiempo, por eso también lo estoy trayendo acá en esta presentación como una manera. Por supuesto, pueden instalarlo todo a mano, pero con los Turnkey pueden llegar rápidamente a tener todo esto listo. Este es el servidor de nosotros. Es un servidor relativamente modesto, viejo, un Core 2 Quad, 4 GB nada más de RAM. Está corriendo un sistema operativo que se llama Proxmox, que facilita desplegar servidores virtuales OpenBZ, y ese servidor con esas características actualmente corre 15 máquinas virtuales OpenBZ que incluyen toda la infraestructura de desarrollo que estamos usando, más algunos extras que tenemos allí corriendo. Quise traer esta lámina porque, volviendo al tema de los costos, ¿okay? Cuando quieres vender esto y decirle al gerente o al director, mira, yo quiero implementar ciertas herramientas, entonces vas a necesitar un servidor. Si le muestras la gráfica inicial y él ve todo ese montón de servidores, probablemente te digan no, ¿verdad? Son muchos equipos, no tenemos disponibilidad de tantos equipos, tal. Pero si tú virtualizas y además usas los Turnkey para llegar más rápido al objetivo, porque esa es otra cuestión, que como tú le quieres decir a los gerentes o a los directores, mire, necesito instalar este grupo de herramientas y me va a tomar 2 semanas, también vuelven a comenzar así como, prefiero que te pongas a desarrollar a que te pongas durante 2 semanas a instalar herramientas. Entonces, bueno, fíjense, combinación, virtualización con Turnkey, tienes rápidamente la infraestructura montada y además es un solo equipo de uso general. Entonces, vamos a ver cómo comenzar a utilizarlo. Me hubiese gustado durante esta parte de la presentación haber hecho un demo, pero no quise tentar a Morphy, porque son muchas herramientas y cualquiera de ellas podría de repente quedar mal para la presentación. Entonces lo que hice fue sacar los screenshots, las tomas de la pantalla, y la idea de esta parte de la presentación es darle como un flujo que puedan seguir más adelante. Todos recibieron copia de la presentación en el CD que se les hizo entrega,
y van a poder, pues, después con calma en sus empresas, si quieren intentar algo como esta infraestructura, pues tomar la presentación e ir siguiendo los pasos. No fue sencillo de buenas a primeras. Le estaba comentando en el almuerzo a los profesores y al comité organizador que todas estas herramientas, o sea, que les estoy hablando hoy, han sido progresivamente instaladas. Poco a poco, cada una, comenzamos por el Scrum, luego fuimos colocando Wiki, luego comenzamos con todo el tema del servidor de integración continua, que si se quiere es más complejo, y poco a poco fuimos añadiendo y añadiendo. Entonces, fíjense, para Ice Scrum es un proyecto que es sencillo de utilizar, pero la primera vez que te enfrentas a él no lo entiendes. La interfaz que esta gente ideó es fácil, pero de buena a primera es un poco complicado agarrarla. Entonces, por eso les puse este flujo. ¿Cómo se comienza en Ice Scrum? Bueno, defines tu proyecto que vas a manejar con fecha de inicio, decides si es privado o no. Además, en este primer wizard te permite elegir el equipo, creas ahí los usuarios, creas un usuario para cada miembro del equipo y defines las prácticas, si vas a utilizar Fibonacci para estimar o vas a utilizar enteros, tienen algunas otras características allí que pueden tomar y le dan inicio al proyecto. Entonces, una vez que está el proyecto creado en el Ice Scrum, pueden comenzar a construir historias y características en el área de ensayo. El área de ensayo, o sandbox, como le ponen ellos en inglés, es un repositorio de ideas para el proyecto. Entonces ahí puede, las personas encargadas de los requerimientos pueden comenzar a depositar allí, oye, mira, debería tener esto el sistema, necesitamos que el sistema envíe correos masivos, necesitamos que, entonces van colocando allí y ahí se van generando las historias como a un nivel macro, si se quiere, en el área de ensayo. Una vez que están en el área de ensayo, pues comienzan a trabajar con el Product Owner en refinarlas y en ver cuáles son de verdad las historias que van a ir o cuáles son simplemente no es lo que esa fue una idea que surgió y la pusieron allí, pero de repente no tiene la importancia o no es lo que él estaba pensando, etc. Entonces ya es un trabajo que tú comienzas a hacer con tu Product Owner y comienzas a aceptarla. Lo que llaman aceptarla en Ice Scrum es que pasan del área de ensayo ya a la pila del producto, a lo que es el Product Backlog, ya aceptadas como historias, y comienzas a priorizarla. Ice Scrum, para priorizar, pues puedes ir jalando todos tus post-its ahí para que vayan quedando organizados por orden de prioridad. Una vez que están en el Product Backlog, comienzas a estimarla. Aquí es donde comienzas a aplicar las técnicas como el Poker Planning, etcétera. Tú te reúnes con todo el equipo de trabajo y comienzas a decir, bueno, mira, esta historia es muy grande, esta historia va a ser más sencilla, hemos trabajado algo así como esto, no lo hemos trabajado. Entonces comienzas a darle estimaciones allí. En este caso, nosotros, bueno, el equipo utiliza la serie de Fibonacci para la estimación y Poker Planning. Y una vez que están estimadas, ya en la pila del producto, puedes comenzar a crear lo que es el release, ¿no? Hacer la planificación del release, ¿no? En Ice Scrum puedes generar un espacio de tiempo, que es donde tú vas a hacer tu primera entrega, y ese primer release lo divides en sprints cortos, que son generalmente de 2 a 4 semanas. El equipo de nosotros utiliza 3 semanas por defecto. Hemos estudiado aumentarlo a 4 semanas porque estamos distribuidos físicamente. La verdad, nosotros no trabajamos en una oficina centralizada, entonces hemos pensado en darle un poco más de tiempo, pero queremos tener suficiente desarrollo para saber si realmente vale la pena aumentar una semana más o no. Entonces, pues, por cada iteración que tú tienes, comienzas a jalar de la pila del producto las historias. Dijeron en la mañana, creo que fue Orlando, que habló que algunas veces tú quieres jalar todas
las historias a todos los sprints. Nosotros cuando comenzamos queríamos hacer algo como eso, ¿no? Y de repente nos dimos cuenta que estamos perdiendo demasiado tiempo, teníamos, o sea, es una aplicación complicada y teníamos un backlog inmenso y todavía no habíamos arrancado el desarrollo. Entonces decidimos comenzar a pasar a la pila del producto con el Product Owner, a estimar, y una vez que tuviéramos aquí un grupo más o menos bueno de historia, pues comenzamos a planificar solamente el siguiente sprint, ¿ok? A ver qué tal nos iba. Estábamos todos comenzando con esto, estamos siguiendo todo como decía el librito, y como dice Gustavo, hace falta tropicalizarlo de verdad, sobre todo cuando estás comenzando, ¿no? Entonces tienes tu primera iteración, tienes las historias que van a la primera iteración, en este caso consultar cuentas, ya está estimada, está planificada, como dice Promain, y entonces viene la fase de dividir en tareas. Todo esto se hace en la reunión de sprint planning. Ya tienes, por supuesto, tus historias listas en la fila del producto, y en el sprint planning pues comienzas a lanzarlas acá y aplicarlas en tareas. Y a comenzar a decir cuántas horas te va a tomar, y hacemos un consenso ahí en el equipo, desarrollar este punto. ¿Ok? Generalmente la historia, hemos aprendido que es bueno ponerle tanta información como podamos. O sea, si bien es buena una historia corta, pero después tenemos malos entendidos con el cliente, entonces hemos llegado a la conclusión de que es importante en la historia. Si él dijo botón azul, de una vez coloca el botón azul. Si alguien mencionó que sería bueno o que debe enviar un email, de una vez colocamos todos los detalles que podamos colocar en la historia. No hacen daño y son bien beneficiosos a la hora de que la persona toma la historia para desarrollarla. Con respecto a las tareas, también pues comenzamos dividiéndolo en diseñar la interfaz de usuario, diseñar la capa de servicio, etcétera, etcétera. Pero poco a poco también hemos visto que como estamos aplicando metodologías ágiles y cada quien debería poder desarrollar independiente de otra persona, entonces lo que hemos estado haciendo es que estamos combinando un poquito más los temas que están muy relacionados. Entonces ya no dejamos por un lado de repente el GUI con el controlador. No sé si estamos trabajando en MVC, modelo vista controlador, entonces no podíamos trabajar el controlador sin trabajar la vista, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas pues ya las estamos comenzando a combinar. Y también nos ha resultado agarrar y que cada persona del equipo tome una tarea completa, tome la vista, el controlador, la base de datos, todo de la tarea. Porque comenzamos diciendo, no, bueno, el código es de todos, ¿verdad? Y cada quien debería de poder tomar cualquier actividad que está allí, pero lo cierto es que nos conseguimos más bien trancándonos a nosotros mismos, quizás por el mismo tema de que no estábamos físicamente presentes todos. Entonces de repente el que tomaba el diseño de la GUI no tenía la comunicación inmediata con la otra persona que está haciendo el controlador, entonces se trancó el proceso. Entonces ha sido parte de los aprendizajes, ¿no? Una vez que tienes todas tus historias planificadas y las tienes picadas en tareas, entonces arranca el proceso Scrum. Y durante el proceso Scrum, lo que van haciendo es que cada miembro del equipo se conecta a ese Scrum, mira el tablero digital y puede tomar una historia o una tarea, y pasarla en progreso o pasarla a terminar. Es importante que si vas a utilizar la herramienta, la utilices bien. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros comenzamos, montamos las historias, montamos las tareas y de repente faltaba 5 días para que terminara la iteración y no se había hecho nada. Entonces resulta que no es que no se había hecho nada, sino que el equipo no estaba acostumbrado a meterse en la herramienta, a jalar la historia, a actualizar cuántas horas le hace falta para terminar. Entonces es importante pues que esa práctica se convierta en un hábito dentro del equipo de desarrollo. Si tú vas a desarrollar algo, tú te metes en el Ice Scrum, jalas tu tarea, ves que hay disponible, jalas tu tarea y mantén informado al equipo, porque es importantísimo que todo el equipo sepa, sobre todo si están físicamente distribuidos, es
nosotros tenemos el añadido de que trabajamos a horas dispares. Entonces es importante que cada quien sepa cuánto falta. Además de eso, pues la gráfica de burn down que te va dando Ice Scrum no sirve de nada si no estás actualizando las horas, ¿ok? Entonces, en este caso, pues fíjense, nosotros comenzamos esta iteración con 117 puntos de historia, de repente a los 3 días ya iba por 121 puntos de historia, porque había unos detalles que no habíamos contemplado, y más adelante comenzó a bajar a 115 puntos de historia. Si seguimos así como vamos, probablemente terminemos como por acá, por el segundo cuadrito de arriba hacia abajo, y fracasó el sprint. Entonces, es importante entonces mantenerlo actualizado, porque además el Scrum Master se puede meter acá y puede decir, mire, está pasando algo, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el impedimento? O vamos a renegociar el product backlog, vamos a quitarle alguna historia, vamos a cambiar el alcance, etc. Finalmente la retrospectiva, también nuestra retrospectiva, nuestra experiencia implementando Scrum ha sido algo así como una historia de amor y dolor, ¿no? Los primeros sprints todos fracasaron y todos tenían velocidad cero, y entonces comenzamos esta retrospectiva, comenzaron a hacer algo así como desarrolladores anónimos. Bueno, somos buenos, no lo logramos, pero entonces caímos en ese tema ya que la cosa se estaba poniendo lenta, entonces decidimos, que es importante, lo había mencionado también Orlando, ¿no? La retrospectiva es para ver en qué se puede mejorar. Está bien, reconoces tus errores, está bien, todos fallamos, todos lo hicimos mal, perfecto, pero tienes que moverte a ver en qué puedes mejorar. El Ice Scrum te permite pues colocar el resultado de esa retrospectiva acá para que la puedan consultar más adelante. Con respecto al tema del servidor de información, pues nosotros lo utilizamos mucho para tener el contacto de todas las personas, los teléfonos, el Skype, los correos. Esto es un wiki sencillo, y además por cada proyecto tenemos todos los recursos como son las direcciones de los URLs donde están los ambientes de desarrollo, donde están los ambientes de calidad, donde están los usuarios y los pagos de los servidores, donde está el repositorio de código, etc. Toda esa información la volcamos allí. Entonces cuando llega una persona nueva al proyecto, rápidamente puedes irte a la parte donde están los recursos, ahí está toda la información para tú configurar tu cliente, ¿no? Este es un ejemplo. Ahí teníamos pues, dónde está el Ice Scrum, dónde está el Jenkins, dónde está el servidor de desarrollo, dónde está la base de datos de desarrollo para este proyecto de la Postgres, etc. El control de versiones, pues solamente decir que hay mucha gente que está utilizando el control de versiones, subutilizando el control de versiones. Noto todavía con preocupación equipos que van a hacer un cambio en un archivo y lo renombran o le ponen una fecha. O sea, estás desvirtuando, estás perdiendo toda la potencia del control de versiones. Se supone que si tú vas a hacer un cambio y dañaste algo, vas a poder echar hacia atrás en el tiempo, porque estás confiando en que tu herramienta funcione. Si comienzas a hacer copias de seguridad y no sé qué, entonces ¿para qué tienes implementado entonces una herramienta como esta? Y el otro tema es el de el trunk, las etiquetas y las ramas. No se utiliza mucho, casi todo el mundo agarra el trunk y ahí lanza todo. Es importantísimo cuando estamos desarrollando crear tags para cuando se va a entregar un producto a un cliente, una versión. Mira, al final de cada iteración debería tener un tag para nosotros poder volver a la versión exacta que había del código y en el momento que hicimos despliegue de esa versión, de manera de que si había un bug o había algún problema, pues nosotros podemos volver a ese tag. Igualmente con las ramas es importantísimo, sobre todo si se está haciendo entrega al cliente, abrir una rama para poder atender todos los problemas que se presenten, ¿okay? Sin mezclarlo con el código trunk, que es el código donde están las nuevas características que van en el software, ¿okay? Esto está toda la documentación de Subversion, hay mucha información de eso. Lo que es importante es que lo tomen en consideración en su proyecto. Y bueno, con respecto a Jenkins, pues esto de verdad también ha sido toda una experiencia en implementar XP. Jenkins es un software muy versátil, viene listo para tú extenderlo con plugins. Lo primero que hicimos fue instalar
plugins para los controles de versiones, que queremos que el servidor de integración continua se jale el código automáticamente del control de versiones. Tiene herramientas, tiene plugins para construcción dependiendo del lenguaje y el framework que estés usando. Para el caso de nuestro proyecto era Rails con Groovy, pero hay para Symfony, hay plugins para Rails, hay plugins de Django, de todo lo que te puedas conseguir por allá afuera. Y de Java, por supuesto, porque esto nació en un entorno Java. Tiene plugins para análisis de código estático, buenas prácticas. Esto también nos ha ayudado muchísimo, sobre todo si estás aprendiendo el lenguaje. En nuestro caso era un primer proyecto con Groovy, o sea, estamos innovando muchas cosas. Entonces, bajamos un plugin que analizaba el código y en búsqueda de malas prácticas. Y de una vez el mismo servidor de integración continua nos decía, mira, estás utilizando esto o estás duplicando código aquí. Y eso nos servía a nosotros como feedback para mejorar. Para la construcción, pues reportes, despliegues, etcétera, y notificaciones. Jenkins tiene un sistema bien simpático de notificaciones. Nosotros usamos email porque estamos distribuidos, pero puedes conectar desde luces de ambulancia, alarmas y de todo tipo de cosas. Entonces, comenzamos creando el proyecto en Jenkins, de estilo libre generalmente, a menos que estés trabajando con Java y las tecnologías de Maven. Luego configuras tu repositorio de código después de haber instalado tus plugins. Vas a decirle dónde está el repositorio, cuál es la URL, y si tienes el web SVN, que en el Toolkit viene instalado de una vez, pues le puedes poner de una vez la dirección para que él te ponga un enlace ahí. ¿Cuándo se dispara la ejecución? Bueno, depende. Algunas personas lo ponen cada 5 minutos. Recuerden que esto es una máquina, no tiene sentimiento. Yo les decía así al equipo porque decían, lo vas a poner cada 5 minutos a jalar el código de construir. Bueno, ¿cuál es el problema? Ella no se va a cansar de hacer lo mismo cada 5 minutos, ¿no? Ahora, probablemente no haya ningún cambio. Lo que nosotros hicimos es, por el mismo tema de que estamos distribuidos y en horarios distintos, es que le estamos poniendo que cada hora consulte el control de versión. Si hubo un cambio, entonces construye. Y si no, pues entonces no haga nada. Entonces se está disparando cada hora. Luego con nuestros plugins para el caso de Grace, pues le estamos diciendo, vas a ejecutar todas las pruebas unitarias. Nosotros comenzamos con el tema de TDD. Ha sido bastante difícil entrarle, pero ya poco a poco lo hemos ido dominando. Entonces nuestro servidor de integración continua se jala el código y ejecuta todas las pruebas unitarias, y si algo se rompe o algo no funcionó, inmediatamente nos envía un correo con el culpable. Realizamos el análisis de código estático, como les dije, en busca de buenas prácticas, de que haya código repetido, etc. Construimos la aplicación, en nuestro caso como es Grace, pues generamos el WAR, que ya va listo para el ambiente de calidad, y finalmente le hacemos el despliegue del ambiente de desarrollo. Todo esto de manera automática. Créanme que esto es un ahorrador de tiempo inmenso. Cuando tú subes tu código, se dispara la construcción, te analiza que todo está bien, construye y despliega y está listo en calidad como a los 10 minutos. Es un ahorro de tiempo inmenso y es una gran ventaja competitiva. Las notificaciones, como les dije, pues nosotros tenemos un correo, un alias, de manera que nos llegue a todos. Hicimos la regla esa, eso es una regla casera. El que rompe el build lo tiene que reparar, no importa la hora que sea. Y ha funcionado, de verdad. A veces uno está apurado, no sé qué tal, tú envía, hace commit y se ha roto el build. Y créanme, esto parte de lo del equipo de desarrollo toda la mañana, ya reparé el build, ya está todo funcionando de nuevo. Porque es importante atacar los problemas de inmediato, ¿ok? Que está uno en caliente. Esa es una de las ventajas de utilizar TDD. Y bueno, pues tienen un monitor completo de construcciones. Ahí pueden ver cuáles fallaron, cuáles no se terminaron de ejecutar, cuáles tuvieron éxito, cuál es la tendencia en los resultados de las pruebas unitarias, cuál es la gráfica de las buenas prácticas, del análisis estático de código, etcétera, etcétera. Además pueden tener todo el log de lo que sucedió durante la construcción. Entonces, algunas recomendaciones, bueno, configurar los límites de las violaciones a las reglas. El Jenkins tiene un plugin que se llama violaciones de reglas. A unos valores aceptables. ¿Cómo es esto?
nosotros, cuando tú comienzas con esto, quieres que no haya cero error, pero la verdad es que alcanzar el cero error es trabajoso. Entonces lo que hemos hecho es subir un poquito configurar los límites para que acepte por lo menos 10 errores de bajo nivel, por ejemplo en el análisis de código estático, para que acepte nada más. Lo que nunca va a aceptar, por supuesto, es que el bit se rompa, ¿okay? Pero de repente no se rompió, pero no está documentado un método, ¿no? Aquí no hablé del tema de la documentación, pero ya estamos implementando el tema de la documentación automática generada por el mismo servidor de integración continua. Entonces, esas cosas se pueden pasar, ¿okay? Ahí vamos viendo la gráfica. Cuando vemos que la gráfica está subiendo mucho, entonces decimos, mire, vamos a tomarnos un ratico para ir mejorando lo que nos está indicando el Jenkins. Pero no se rompe el bit. Y bueno, lo que les comenté, hay que repararlo de inmediato. Es mejor que sobre todo si es un viernes, tú no estás el fin de semana, te fuiste de viaje, llegas el lunes y ya tienes la cabeza en otro lado. Entonces, mejor haberlo dejado listo de una vez, ya reparado. Con respecto al tema de desarrollo y calidad, solamente a modo de recomendación, por supuesto, va a depender del tipo de aplicación que estemos desarrollando. Las reglas de nuestro equipo han sido el siguiente: el servidor de desarrollo contiene la última versión de la aplicación desplegada desde Trunk, como dice ahí. O sea que si alguien va a probar en desarrollo algo, o si lo va a ver el Product Owner o X sea quien lo vaya a ver, tiene que saber que probablemente falle. ¿Okay? Es un ambiente que es muy volátil y generalmente se está reconstruyendo, igualito la data. Si tú creaste un par de usuarios, se reconstruyó y perdiste los usuarios, no tienes por qué alarmarte. El ambiente de calidad, ahí sí vamos a desplegar, cuando terminemos la iteración, le ponemos un tag, una etiqueta, y entonces le decimos a Jenkins en otro proyecto, otro trabajo, que no sería automatizado, sino manual, le damos un play y le decimos, mira, sácame esta versión de acá y me la despliegas en el servidor de calidad. Y bueno, la última recomendación, pues, tratar siempre de buscar que el ambiente de calidad sea lo más parecido al ambiente de producción. Cantidad de proyectos desarrollados en Windows, van a desplegarlos en Unix, terrible, completamente fallado, temas de encoding, de archivos, etc. Entonces tenemos que buscar que el servidor de calidad sea muy parecido a producción. Entonces, algunas conclusiones. Pues es importante apoyarnos en las herramientas. Y si vamos a aplicar XP, no tenemos otra alternativa. ¿Ok? O sea, el tema del desarrollo basado en pruebas, la integración continua, todos son temas que se basan en herramientas. Entonces, es importante tomar un tiempo, estudiarlas, implementarlas poco a poco, y vale la pena porque de verdad se le gana después que eso está montado. Eso fue una inversión de tiempo de una sola vez que vas a aprovechar, como quien dice, por todo el proyecto. El tiempo invertido en montarlo se debe compensar enormemente, y debemos aprender a utilizar las herramientas, porque de lo contrario, si tú inviertes 2 semanas, montas toda tu infraestructura, la tienes toda lista y nadie se mete en el Ice Club, nadie actualiza esta cuestión, nadie repara el build, que sucede, comenzó a suceder, ¿no? Lo rompí, ya bueno, si la costumbre es que el build está roto, se acabó la magia del servidor de integración continua. Porque, está roto, no hay problema. Tiene que haber una cierta presión en el equipo de que eso tiene que estar funcionando bien, porque si no, no le estamos ganando nada a las herramientas. Y por último, pues, implementarlas una a la vez. Cuando nosotros comenzamos, yo quería, de verdad, yo venía de un entorno corporativo donde todo se hacía mal, o se hacía a media, o no había tiempo. Y cuando me tocó a mí decidir en el equipo, quise meter todo de un solo golpe. Entonces el impacto fue muy fuerte. Los desarrolladores no están acostumbrados a escribir pruebas. Y cuando tú le dices, tienes que escribir una prueba, oye, casi que tengo que desarrollar un montón de horas ahí en pruebas para después comenzar a hacer lo que tengo que hacer. Sí, ese fue un impacto bastante fuerte. En lo del build, y si el Jenkins te dice que se rompió, tienes que repararlo. Otro impacto más fuerte. El Ice Scrum, tienes que meterte y actuar. Oye, pero se están acostumbrados a trabajar a los golpes. Y se requiere un poco de entrenamiento, se requiere un poco de poco a poco. Mira, vamos a hacerlo así.
esto es así porque es bueno, esto nos va a permitir. Si tú le dices a la persona, ¿para qué sirve lo que está implementando? La respuesta es mucho más positiva que simplemente llegar y decir tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Entonces, poco a poco, además de eso, pues hemos encontrado que probablemente dentro de esta infraestructura haga falta una herramienta de manejo de incidencia. Para eso, pues, hay un proyecto que se llama Chili Project. Está en la mira. Todavía, por ahora, la incidencia la estamos manejando, pues, colocándola en el Ice Scrum, y después ahí la vamos convirtiendo en una historia que va a pasar. Pero podría ser beneficioso. Igualmente, el integrar las herramientas, porque pues, hay un password para todo y se pone fastidiosa la cosa. Entonces, estamos pensando más adelante agregar a la ecuación un servidor de verdad para que tengamos un solo password para todas las herramientas y sea mucho más sencilla la administración. Entonces, ahí están los links de los recursos, lo van a poder ver en la presentación. Bueno, estos son todos los proyectos, el Tonky Linux, y bueno, ya voy a preguntar la pregunta. Tenemos tiempo para hacer muchas preguntas porque estamos un poquito atrasados. Adrián, buenas tardes. Mencionabas el tema en el desarrollo con un patrón MVC, donde si tenías el desarrollo del interfaz de usuario y el desarrollo del controlador, te creaba un devlog. Mi pregunta es, yo no trabajo con herramientas de software libre, el tema de versionamiento. O sea, todas las herramientas que presentaste, yo tengo una sola herramienta que las integra todas, ¿no? Y está fuera de la discusión, pero no existen tareas precedentes, o sea, no existe precedencia en las tareas sobre ese Scrum. O sea, yo no puedo decir esta tarea tiene una precedencia sobre esto, tengo que hacer la tarea 1 antes de la 2, por ejemplo. No, el Ice Scrum no maneja precedencia, ¿ok? Actualmente como está no maneja precedencia, pero creo que se había tocado el tema para una próxima versión integrar ese tema de las precedencias. Entonces ahorita está como si tuvieras una pizarra, y cuando tienes la pizarra con los post-it, pues es más o menos igual, o sea, estás viendo todo allí, pero tienes que tener algo de comunicación para saber ese tema de las precedencias. Oye, mira, si esto, pues, como te digo, pues, no sucedió y fue que encontramos que, oye, mira, es que si no ha hecho esto, entonces tuvimos que volver atrás y revisar cómo la estábamos creando para poder entendernos en ese aspecto. Buenas tardes, Adrián. Dos preguntitas. Una, si las conoces, ¿no? ¿Por qué Jenkins, en lugar de tal vez Continue, que es la gente de Apache, no sé si lo conoces, y mencionaste NetBeans, no mencionaste Eclipse? Bueno, es cuestión de gusto, ¿no? Como comenté al comienzo, existen muchas variedades. O sea, de verdad, cuando uno se mete en Google integración continua, hay otro que inclusive más que continua está el Cruise Control, que también, ¿por qué no Cruise Control? ¿No? La verdad fue una cuestión de que haya que tomar una decisión, ¿sí? No me fui por una o por otra. Me gustó Jenkins, como te dije, porque me pareció que tenía los plugins para el proyecto de nosotros, el de Grace, me parecía que estaba bastante activa. Estaban ahí con el tema de cuando hicieron el fork y se vino toda la comunidad, entonces me pareció que comenzaron a integrarse mucho más con Jenkins. Yo sigo mucho la comunidad de desarrolladores de Ruby, a pesar de que no he hecho todavía ningún proyecto en Ruby, pero siempre estoy viendo qué están haciendo ellos y por dónde se van, y más o menos de ahí tomé las herramientas también que han utilizado. Entonces, es cuestión de gusto. Tengo dos preguntas, una filosófica y una técnica. Okay. La filosófica es, el manifiesto ágil dice trabajo con las personas por encima de procesos y herramientas. ¿Cómo queda eso en todo este tema del estructural? La pregunta técnica es, cuando haces refiero para un servidor de desarrollo, ¿cómo haces con los datos y la generación de todo lo que es una base de datos? Ok, para la pregunta filosófica, ¿cómo hacer? Bueno, cuando implementas una herramienta tienes que medir los resultados que te está dando, ¿no? Nosotros comenzamos a implementar ese Scrum, comenzamos a ver que los resultados no estaban óptimos, pero quisimos hacer un esfuerzo adicional. Si la herramienta nos hubiese estorbado demasiado, o sea, si por ejemplo el tema de las pruebas unitarias fue fuerte para los desarrolladores
llegó un momento que yo dije, bueno, si no lo van a hacer, si se sienten incómodos, si no estamos caminando, entonces vamos a removerla porque precede de verdad el que se haga el trabajo o la comunicación sobre utilizar una herramienta. Pero por lo menos teníamos que darle una prueba. O sea, yo creo que muchos equipos de desarrollo, por lo que yo he visto en las compañías, por lo menos en las que he estado y en las que he visitado en Caracas, ni siquiera han probado una herramienta. Entonces, claro, está muy bien. Si tienes un mecanismo que te funciona, adelante. O sea, esto no es una regla, pero pruébalo. Y si funciona bien y no estorba, entonces aceptable. Así ha sido con todas estas herramientas. La segunda pregunta era... Cuando generabas el ambiente de desarrollo... con respecto a la data, el Jenkins tiene una tarea en la que él destruye la data en la base de datos y la recrea. Para el caso de Grace, nosotros tenemos configurado que en el ambiente de desarrollo, él, cada que hace deploy y arranca la aplicación, él destruye la base de datos y la recrea de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Como no vamos a estar todo el tiempo metiendo data de prueba, creando un usuario, no sé qué, creándole lo que estés haciendo en tu proyecto, entonces aplicamos lo que llaman unos fixtures, que son como unos pequeños scripts que ya pueblan la base de datos con alguna data para que tú puedas trabajar, sobre todo si ya estás en una fase más adelantada del proyecto. Entonces él llega, destruye, carga todo de nuevo como si estuviera en algunos clientes, algunas cosas, y entonces así de una vez ya tú puedes seguir probando, y así es que hacemos. En calidad, por supuesto, ahí sí dejamos las cosas un poco más estables. Sí, calidad ya cuando pasamos, pues tratamos de que en calidad tenemos la visión de que van a estar probando otras personas, no queremos que si de repente se queden con el servidor abajo, no queremos eso. Por eso hacía la acotación de que desarrollo es un ambiente muy volátil, calidad debería tener algo de estabilidad, y por eso también es importante que en el Scrum te dice cuando termina una iteración que es potencialmente entregable, pues esa es la iteración que va a la calidad, no va ninguna que esté en el medio de la iteración. Dos preguntas, Adrián. La primera con respecto a la primera lámina, pues vemos múltiples servidores que perfecto, cada uno te hace una tarea, pero después hacía el comentario de que bueno, un desarrollador termina algo y no está actualizado en tu servidor de Scrum. Esa integración dentro del ciclo de vida de las aplicaciones como tal de los diferentes servidores está pensado dentro de la comunidad abierta poderse realizar, porque obviamente sería mucho más cómodo yo como desarrollador entro a mi ambiente, ahí tengo de una vez todas las historias de usuario y las tareas que tengo que realizar, doy check-in, subo a mi servidor de versiones, se hacen los builds automáticos y se actualiza de una vez el servidor de Scrum. La segunda pregunta tiene que ver con respecto a opciones de bajo costo de la nube y sobre todo teniendo en cuenta el mercado venezolano con respecto al tema Cadivi. Ok, para la primera pregunta, la integración de aplicaciones open source de verdad es un tema que es bastante complicado y lo que hace falta es mano de obra. ¿Okay? Parte de la nueva versión de Ice Scrum no tiene un API público, y la nueva versión, la versión 4, que ha estado un poco atrasada en salir, va a tener un API que te va a permitir a ti, por ejemplo, comunicarte con el Ice Scrum y decirle, mira, ciérrame esta tarea o tráeme las tareas que están asignadas a X usuario. Entonces, como todo en el open source, ¿no? todo el mundo quisiera, pero hace falta alguien que lo haga. Entonces, bueno, es un tema de verdad de poco a poco. Por ejemplo, el tema de integrar las herramientas con el OpenLDAP para que no haya este tema de una clave para todo el mundo. Eso es algo que hay que hacer, ¿no? Yo personalmente quería arrancar un proyecto, y probablemente sea un buen escenario que se llama el Agile Dev Server, que es este servidor ágil instalado automáticamente con autenticación centralizada. Ahí se van unas cuantas horas hombres de desarrollo, y yo no lo he podido hacer, ¿verdad? Me hubiese gustado llegarles aquí con eso y era parte de mi sueño, pero se necesita tiempo, tienes que trabajarlo, tienes que hacer los scripts, tienes que hacer la prueba. Entonces quizás con una empresa que patrocinara algo como esto, esa integración pudiera ser más sencilla y se pudiera hacer cosas mucho mejores. Ojo que el tema yo lo puse así, en varios servidores, no uno solo, por aquello de la escalabilidad. Si más adelante tú quisieras mover tu servidor de Scrum a la nube, no está.
no está todo pegado y es mucho más fácil inclusive de mantenerse y después tienes un equipo que hace el mantenimiento de un solo servidor. Con respecto a la nube en Venezuela, no hay muchas alternativas. La verdad que es un tema de la nube que a mí me encanta y también estoy metido en proyectos de nubes privadas y open source, pero no ha habido una compañía que la haya sabido manejar. Tengo algunos proyectos con respecto a eso, pero tampoco me voy a adelantar a nada porque todavía falta mucho trabajo. El tema de Cadigi de verdad es complicado. Por ahorita yo creo que para los venezolanos lo que nos queda es tener nubes privadas y con acceso público. Por lo menos ese servidor que vieron allí pues tiene acceso público a través de un ABA cartera residencial y bueno, hemos podido, que tampoco tenemos una demanda tan fuerte como para que el ancho de banda nos limite. Bueno, gracias a todos. Voy a estar publicando los enlaces, las láminas aquí en el blog.